y como dice, ella sabe lo que quiere, porque ni bien terminó su concierto, dijo, sí. Purito Perú, yo le decía, acá abajo, Rosacha. Ahí vamos. Como siempre, nuestro Purito Perú es privilegiado, ¿no? Lógico, hermano. Los artistas nos Pero quieren. nosotros agarramos y nos bajamos del escenario y queríamos compartir con ella, porque dije, Eduardito, vamos allá porque me toca ahorita tomarme foto con el público. Ah, ya, mira Entonces, qué lindo. se da su tiempazo, y no es por su aniversario ni porque estábamos nosotros. Sino que siempre lo hace. Siempre lo hace, y en esta Eso sí es ocasión, cierto. como nosotros estamos esperándola, le dije, vamos allá mejor. Ya. Entonces vamos donde el público. Y ahí estaba la gente haciendo su colita, porque ya sabe, los fotógrafos en fila, porque también tienen su chambita gracias a la Rosacha. Ajá. Y ahí aprovechamos y le hicimos una entrevista. Bueno, la idea es que Purito Perú, o sea, tú has aprovechado el momento exacto en donde ella podía estar ahí Y con su gente. público, brindarle la entrevista y que nosotros podamos captar todo eso en el programa, ¿verdad? Y no sabe, la gente, palabras chéveres para la Rosacha. ¿Ah, sí? Sí, sí. Vamos, señor director, usted mismo es. Tenemos a nota Rosacha bajando del escenario luego de este apoteósico concierto. Gracias, Rosacha, por tenernos acá como parte de tus invitados, hermanita. Ay, me haces feliz tú siempre. Gracias a todos los que te sigan, a todos tus fanáticos, a todos los hinchas pues de Purito Perú, igualito que tú. Ñañita, ¿qué tal es el balance de este concierto? ¿Cómo te has sentido? Te he visto, de verdad, discúlpeme la palabrota, me he cagado de la risa en el show final con Crispín. ¿Sí? Todo lo que se han dicho. Sobre todo esa parte de que te limaron y volviste, ¿no? Así no. ¿Con qué vuelto? Pero bueno, bueno, son cosas que bueno, salen en el momento. al público le gusta y se ríe y lo disfruta, ¿no? En sí lo hemos hecho con todo el cariño. Aparte que hay una complicidad, ¿no? Sí, pues me pone nerviosa. ¿Quién te pone nerviosa? Cristín. ¿Ah, sí? Sí, Oye, Ñaña, pues. ¿y por qué no hubo el chapete que te puso? ¿Qué quiere la gente? ¡Su besito, por favor! ¡Su besito aniversario, que por favor! Te prometo que de acá de un momentito, sí. ¡Un momentito más! ¡Eso! 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 Más de 5.000 personas te pidieron un chape y nada. No, es que es un respeto, la verdad. Nosotros no estamos para mostrar de los sentimientos, sino mostramos el artista, trabajamos bonito y bueno, estamos felices y... En todo caso, dejan la parte personal en casita y Claro. acá la pareja, pero de show, de Claro que artistas, sí, algo marco que... musical, director, sí, pues, cantante. Atrás ya sabes. Sí, bueno, atrás y adelante, ¿no? Pero no, ¿cómo es eso que atrás, Ñañita, por favor, corrígete. Ya, adelante nomás. Adelante, nomás. Ñaña, la primicia también es un éxito, ¿no? Sí, pues hemos querido cantar tantas canciones, pero no se ha podido, pues el tiempo no sé, me traiciona el tiempo. Al año que viene yo voy a hacer Solo solita, sola una con solita sola. ¿Ah? Yo creo que sí la hacemos. ¿Ah? Ñaña, yo contento porque mira, llegamos, estaba Rosario en el escenario, cantó sus primicias, se mandó muchos éxitos, cantó sus éxitos de siempre, la gente disfrutó. Vino nuestra Katy Jara, vino nuestro Pumita Cazador, ahora está Coralí, antes has estado tú, se viene Raulito Arquínigo cumpliendo con todo. Alfredo Larique y Susalay, que bestia, oye, zapateadito todo el día. Sí, bonito, he estado viendo por la transmisión que han estado haciendo y bueno, pues estoy muy agradecida a todos los grupos que me han acompañado. De alguna forma ellos también se han dado el tiempito, por más que uno pues les contrate y todo eso, pero cuando hay un cariño hacia mí, bueno, ellos dicen, ya voy a darme el tiempo, me vengo desde lejos, y ellos vienen desde lejos, ¿no? Coralí viene desde Juliaca, y viene y se va en vuelo, ¿no? Al igual que Alfredo Larico también viene y se va, y bueno, Rosario Flores también. Bueno, nuestra Caticita sabemos que radica aquí en Lima, Claro. pero igual ella también se dio su tiempito, nos ha acompañado. Pumita también es un artista pedido y Se ha bueno, dado su tiempazo para también de inundar el verdad, recinto, sí, ¿no? sí, es muy bonito su gesto de él, de que no me haya olvidado de que yo haya sido su madrina, de su primera patadita de la suerte. Casi le rompes el occipital, dice. Sí, pero lo he hecho con todo Y cariño. ¿Ah? también estaba tu papá, ¿no? Don Raulito, pues. Sí, Don me ha hecho Raulito. llorar. Sí he visto, ya ha sido bien emotivo esa presentación, que es mensaje de papá, ¿no? Consejos de Consejos de papá, papá. sí, bonito, ha sido algo que
algo que yo lo he vivido. En sí, a don Raúl yo lo conozco desde el año 95, cuando llegó aquí a Lima y bueno, Cuando te querían, con cuando los te querían- sueños. cuando te querían pagar la entrada para No, después. eso fue ya Después. después, ya cuando ya tenía mis 18, Ya eras mosca, ya. 17 Ya años, eras más ya, yo era mosca. Pues. Ya. O yo también. ¿Qué cosa? Esa época. Ah, Ya, pues cantando, ¿no? pero Ya ten- hace ratazo. ya tenía ganas de bailar, de Claro, hacer pues, y show. corretea por aquí, corretea por ahí. Ñañita, te dejo porque, ay, mira, ve cuántas Sí, me personas voy a tomar fotitos. quieren fotitos. Acércate un ratito, papá, por favor. Ven para acá. Ñaña, ¿qué es lo que más te gusta de nuestra Rosacha? Ay, me encanta mucho la canción La Idiota, me encanta mucho. ¿Tienes tu idiota? Sí, también. Todas las mujeres. Van a cantar ella. También, idiota. Te dejo, niño, para que compartas. Gracias, me voy a tomar las fotitos. Ahí te dejo, ahí te dejo, Ñaña. Dale. ¿Qué tal, amiga? Ay, muchísimas gracias. Gracias a la gente que trabaja aquí en el programa. La verdad, ver esta entrevista que ha estado espectacular, los regalos, la celebración de nuestra querida Rosita. El público, ¿no? Y claro, y enchufar el programa. El programa en realidad, las cámaras captan la gran complicidad que tiene nuestra Ese Rosacha, amor, esa relación el cariño amorosa con que el hay, ¿no? público, y el público se le ve muy contento. Muchas Exacto. gracias, Eduardo. No, por yo he tu chamba, disfrutado por tu como trabajo. cancha ya. Nos quedamos hasta las 6 de la mañana. Terminamos en un calderón hacia el frente de mote con carnerito Ay, afuera. qué rico. No hablemos de Riquísimo, a comida las 6 de ahorita, la Eduardo. mañana. No hablemos de comida, es peligroso. Bueno, vamos a pero- cambiar entonces ahora. Escúchame. Dime. Yo creo que ahorita te voy a transmitir no solamente lo que yo siento, sino que lo que nuestro gran público también lo siente. Tú sabes que salimos en distintas ¿Frío partes será? de nuestro país. ¿Sentimos frío? No, Ah, no. tranquilo. Ya. Todo está bien. Un saludo, mira, aprovecho para decir un saludo, para saludar a la gente de Huánuco, la gente de Yurimaguas, Saucayacu, Tingo María, Juliaca, la gente de Huancash. Oaxapampa, Juliaca. Estamos en Otusco, Chimbote, Ayacucho. Imagínate.